Bienvenidos a todos y todas. Estás escuchando Ancestral Podcast, el podcast que te ayudará a reconciliarte con tu salud digestiva y hormonal y a crear un estilo de vida acorde con tu fisiología y evolución. Yo soy Claudia Feito, dietista nutricionista y experta en PNI. Y yo soy Marga Díaz, química, dietista y experta en PNI. Y juntas vamos a acompañarte en este viaje de reencuentro con tu salud ancestral. ¡Empezamos! En el podcast de hoy, siguiendo con la temática de los pilares de la salud, hablaremos sobre la influencia y la importancia de los biorritmos en la salud humana. Este pilar es tan importante como cualquiera de los otros que ya hemos comentado en los otros podcasts, pero posiblemente yo creo, Marga, que es uno de los más desconocidos. ¿Tú qué crees? Hola Claudia, pues yo creo que sí, que efectivamente es de los más desconocidos. Muchas personas sabrán ya algunos detalles sobre este tema y si también han escuchado el anterior podcast que hablamos sobre el sueño, pues todavía más, ¿no? Pero hoy profundizaremos un poco más y hablaremos de cuándo. El cuándo es tan importante como el qué. Es decir, la importancia de que todos los procesos de nuestro organismo ocurran y no solo ocurran de una forma correcta, sino a su debido tiempo. Genial, porque claro, prácticamente lo que tenemos que tener claro es que si hay algo a lo que todos los seres vivos, ¿no?, del planeta se han tenido que adaptar es a las fases de luz y oscuridad del planeta, ¿no? Que más o menos podríamos decir que hay como unas 12 horas de luz y unas 12 horas de oscuridad, más o menos, ¿no? Y ya hemos visto la importancia, como tú bien comentabas ahora, en el podcast sobre el sueño, que por cierto lo tenéis disponible si queréis escucharlo, de la importancia de estas fases, ¿no? y de seguirlas y de tenerlas en cuenta. Sí, todos los seres humanos funcionamos en base principalmente a este ciclo que comentas de luz-oscuridad de manera lo que llamamos biorrítmica. Los llamamos también biorritmos o ritmos biológicos. Y el biorritmo más conocido, representativo del ser humano, está determinado por las fases de luz-oscuridad que comentas y es el sueño-vigilia, el ritmo de sueño-vigilia. Y digamos que este ritmo es el que lleva la batuta porque es el que pone en hora nuestro reloj central y ayuda a poner en hora los demás relojes periféricos. Vale. Como esto es un poco lío, si te parece bien, vamos a ir poco a poco desglosando todos estos términos. Entonces empezaremos, si te parece bien, explicando qué es la cronobiología y qué son los ritmos biológicos, ¿no?, que nos comentas. Sí, vale, pues empezamos por la cronobiología. La cronobiología es una palabra que viene del griego, es cronos, tiempo, y bios, vida, logos, ciencia. O sea, es la ciencia que estudia la vida y el tiempo, o el tiempo, la vida, ¿no? Su campo de acción es el estudio de eventos biológicos en relación con el tiempo. Estudia la organización temporal de los seres vivos, sus alteraciones y los mecanismos que la regulan. Además, explora problemas como los efectos del horario de verano o invierno en nuestra salud, la variabilidad en analíticas que por ejemplo, sanguíneas, ¿no?, en valores o parámetros, en función de en qué momento del día sean estos análisis, en problemas asociados al sueño y la dosificación y administración de fármacos en función también de una ritmicidad biológica. Es decir, esto sería también como otra disciplina, ¿no?, científica que se llama la cronofarmacología. Porque, por ejemplo, sí, se considera que en la medida de que avanza la investigación en este campo de la cronofarmacología, habrá mayores aplicaciones en disciplinas como la farmacología y para el diagnóstico clínico en medicina. Uh-huh. Y luego, un ritmo biológico es la repetición de un fenómeno biológico a intervalos regulares. La unidad de frecuencia más utilizada es la del día, de ahí su denominación de circadianos, normalmente se llaman ritmos circadianos, ¿no?, que es lo que más solemos oír, y que son ritmos que se repiten alrededor de cada 24 horas, entre las 20 y 28 horas. El más conocido es el de la actividad-reposo. Estamos en cada momento de actividad-reposo, ¿no?, que se repite de manera circadiana. Está muy, muy relacionado con los ciclos de luz-oscuridad que comentabas antes. Pero también existen ritmos ultradianos, que significa que se repite más de un ciclo en las 24 horas. O sea, tiene una frecuencia alta, como por ejemplo la conducta alimentaria,
que nos alimentamos más de una vez cada 24 horas, ¿no? O el nivel de atención, que tenemos que poner varios niveles de atención durante el día en diferentes fases del día. La conducta motora o fases del sueño, que también se repiten. El patrón del sueño de un bebé, por ejemplo. Pero luego también tenemos otros ritmos que son los infradianos y son aquellos que tienen una frecuencia más baja, es decir, que se repiten más allá de las 24 horas, como por ejemplo la ovulación en el ciclo menstrual femenino, ¿no? Que se repite una vez cada, bueno, depende de la mujer, ¿no? Pero vamos a decir teóricamente cada 28 días, ¿no? Genial. Entonces, sí. Entonces, la periodicidad de los ritmos biológicos coincide con también la determinación de ritmos geofísicos, lo que significa que los relojes biológicos endógenos, digamos que organizan todas las funciones orgánicas en sincronía con ciclos ambientales, como comentábamos, muy importante, y lo repetiremos varias veces a lo largo de este podcast, el ciclo de luz-oscuridad. Pero también puede ser con la sucesión de las estaciones, ciclos lunares, mareas, facilitando la sincronización de nuestro propio organismo y de nuestro comportamiento a dichos ciclos geofísicos. Y ya por comentar otra cosa sobre las rutas de transmisión, de cómo mi organismo pues, se entera, ¿no? de esta información que le viene como del exterior, pues aparentemente existen dos rutas para la transmisión de esta información circadiana al organismo. Una es a nivel neural, que está generada por genes controlados por este reloj central que hablamos, que ya explicaremos un poco más qué es el reloj central, y otra está generada en el núcleo supraquiasmático por vía neuroendocrina. O sea, básicamente esto es, para resumirlo fácil, porque es un poco complicado de explicar si no, pero vamos, es una señal que nosotros captamos, que nos viene del exterior, que llega a nuestro reloj central, que se encuentra en una región de nuestro cerebro que se llama núcleo supraquiasmático. Aquí esto provoca la expresión de ciertos genes de forma rítmica, sobre todo circadiana, que denominamos esos genes reloj, en inglés Clock Control Genes, y esa información luego es transmitida a otra parte del cerebro también que se llama glándula pineal. Y bueno, y entonces se orquestan pues las diferentes reacciones a todo esto, ¿no? Genial, entonces de aquí podríamos enlazar para hablar de los tres tiempos, ¿no? Se puede decir que vivimos acorde a tener en cuenta tres tiempos: el tiempo interno, el tiempo externo o social y el externo ambiental. Exacto, hay un tiempo interno y dos externos, el social y el ambiental. Entonces, esta división la hace el catedrático de Fisiología y Cronobiología Juan Antonio Madrid, para explicar un poco estos tiempos, que es con la que se coordina el organismo, ¿no? Un poco, digamos que el tiempo interno es el que nos da el reloj biológico del cerebro, que acabamos de hablar, que se localiza en el sistema nervioso central y facilita que durmamos de noche, que estemos despiertos de día, que nos suba el cortisol a primera hora de la mañana, que generemos melatonina por la noche. Estos son denominados también ritmos endógenos. Pero claro, estamos hablando que estos ritmos normalmente van regidos por el ciclo de luz-oscuridad, ¿no? Que les ayuda a estar sincronizados, pero es curioso porque si los ritmos biológicos fueran solamente respuestas a señales periódicas ambientales, pues desaparecerían cuando el organismo fuera sometido a condiciones periódicas, a condiciones ambientales no periódicas, ¿no? O sea, es decir, que si estoy sometido a luz-oscuridad en ciclos más o menos 12-12, por decirlo así a nivel teórico, y de repente pues me pongo en oscuridad total o todo el día en luz total, se tendría que ver una gran desincronización. Pero esto no es así. Se ven que este reloj biológico sigue funcionando. Por eso se dice que son ritmos biológicos endógenos. Sigue funcionando. Lo que pasa que, bueno, tampoco funciona lo más óptimo posible. Funcionará más bien un poco más en precario, pero sigue funcionando. Y luego tenemos el tiempo externoambiental, que se refiere esencialmente a la coordinación de las fases de luz-oscuridad generadas por el ciclo solar, aunque también la temperatura ambiental tiene bastante influencia en este sentido.
Y luego tenemos el tiempo externo social, que está marcado, bueno, por nuestro horario laboral, por nuestro horario de comidas, por nuestro horario de ocio, pero vamos, sobre todo determinado por el horario laboral, porque ya sabemos que en función de nuestro horario laboral vamos a marcar el resto de actividades del día, cuándo vamos a comer, cuándo vamos a hacer deporte, cuándo vamos a hacer nuestro tiempo de ocio. Y por eso normalmente, como tenemos estos horarios laborales a veces un poco pues extensos, normalmente el tiempo de ocio a veces lo cogemos a costa de horas de sueño o de no hacer actividad física, o la actividad física suele dejarse para la salida del trabajo a unas horas que no es lo más indicado, comemos a la hora que podemos, ya sabemos, ¿no? Estas cosas. Y además en España muchas veces seguimos un tiempo que no está adaptado a nuestros ritmos biológicos porque primero, bueno, tenemos también cambios de hora que nos influyen, ¿no? 2 veces al año. Pero luego hay también trabajos, bueno, gente que trabaja a nivel de noche, ¿no? Trabajos nocturnos. A turnos. Y además eso, que solemos comer bastante tarde en España, ¿no? No hacen lo mismo nuestros países vecinos como Francia, Portugal o incluso Italia, ¿no? Que son un poco más parecidos a nosotros, digamos, en carácter y tal, pero tienen unos horarios que no van tan tarde como nosotros en las comidas, por ejemplo. Entonces, ahora me gustaría empezar a hablaros de sobre todo, uno de los ritmos que está muy asociado con estos ciclos de luz-oscuridad, que es el ritmo de sueño-vigilia, y que está muy relacionado también con la producción de 2 hormonas muy importantes y que ya conocemos por el episodio del podcast del sueño, que son cortisol y melatonina. Este ritmo de sueño-vigilia es uno de los ritmos circadianos más importantes. Su principal sincronizador, como acabo de comentar, es el ciclo luz-oscuridad. Si bien la temperatura ambiental o los horarios regulares de comida o los horarios de actividad física, sueño, incluso los contactos sociales pueden también actuar sincronizando este ritmo. Está determinado por 2 componentes principales. Uno es homeostático, que quiere decir que es dependiente del tiempo que llevamos despiertos, y otro es circadiano, que es dependiente de la temperatura corporal central y también está mediado por la melatonina. Ahora iremos un poco explicando todo esto. Este ritmo es crucial para la salud, es muy importante, como os comentaba. Prueba de ello es que alteraciones de este patrón de sueño-vigilia pueden conllevar aparición de graves patologías, tanto directas como, yo que sé, enfermedades cardiovasculares o incluso demencias, como indirectas, como pues, la falta de atención o la bajada de rendimiento que produce, pues, por ejemplo, la mala calidad del sueño o no respetar horarios, ¿no? Sí, bueno, como ya decías, para los oyentes que quizás hayan escuchado el podcast del sueño, ya lo comentamos, ¿no? Pero ahora lo que vas a hacer es contextualizarlo en los biorritmos y explicarlo con el detenimiento y con la extensión que se merece, ¿no? Porque es realmente muy importante. Sí, vamos a volver a repetir alguna cosilla, pero también lo explicaremos un poco más adaptado a este tema de los biorritmos. Entonces, básicamente nuestro cuerpo, para saber si es de día o de noche, tiene en la retina del ojo unos fotorreceptores llamados melanopsinas y detectan la intensidad de luz. Y están conectadas estos fotorreceptores con el núcleo supraquiasmático, que es una región del hipotálamo en el cerebro. Y esta región es el centro principal de la regulación de los ritmos circadianos, que lo llamamos el reloj central. Para que tengamos claro qué es el reloj central, pues está aquí, en esta región del hipotálamo, y está controlado por estas melanopsinas, ¿no? Porque las melanopsinas son capaces de detectar si hay luz o no y en qué intensidad, y inducir la producción principalmente de 2 hormonas en función de lo que capte. Si capta que hay luz y con suficiente intensidad, generará cortisol desde las glándulas suprarrenales, ¿no? Y si hay oscuridad, pues generará melatonina desde la glándula pineal. Por tanto, el cortisol y la melatonina se expresan de manera inversamente proporcional. Cuando hay una, no está la otra, y al revés. Durante el día sería el cortisol el que está elevado, mientras que la melatonina está más baja, y en la noche justamente al revés.
la melatonina va subiendo mientras el cortisol va disminuyendo. El pico de melatonina se produce más o menos a las 2, las 4 de la madrugada, mientras que el pico del cortisol empieza a ascender a partir de las 6, 8 de la madrugada. Estos ciclos, melatonina-cortisol, forman como un baile, que es como un baile perfectamente orquestado y está dirigido por los directores de orquesta que antes comenté. En el caso de la melatonina es la glándula pineal y en el caso del cortisol es el hipotálamo, que es el que se encarga de segregar hormonas precursoras de ese cortisol que estimulan luego las suprarrenales para producirlo, que es la CRH y la ACTH. ¿Vale? Vale, entonces, ¿te importaría hablarnos de cada hormona más en detalle para que veamos la importancia de cada una y no solo de que se produzcan, sino de que se produzcan las cantidades adecuadas y a su debido tiempo? Porque muchas veces encontramos en consulta muchas desregulaciones, ¿no?, con estas hormonas. Sí, es muy común encontrarlo. Bueno, empezando por ejemplo por el cortisol. Es una hormona considerada glucocorticoide. Luego explicaré por qué. Comentábamos que estaba segregada por la glándula suprarrenal y presenta un ritmo muy marcado y robusto con valores elevados alrededor del momento del despertar, que van disminuyendo a lo largo del día, ¿vale? Hasta alcanzar ese mínimo que decíamos unas 2 horas después de iniciar el sueño. Este aumento al principio del día prepara al organismo para el comienzo de la actividad diaria, aumentando la presión arterial, aumentando nuestro gasto cardíaco, aumentando la glucosa en sangre. Además, moviliza células sanguíneas. ¿Y qué puede afectar que no se segregue suficiente cortisol? Pues el que no haya una luz suficiente que lo estimule, como luego también hablaremos un poco más de esto, que por ejemplo, una ingesta hiperproteica también puede venir mal, unas situaciones de estrés o determinadas patologías o incluso la alteración del ciclo sueño-vigilia cuando no estamos haciendo a las correctas horas, coincidiendo con la luz-oscuridad. Por ejemplo, alguien que vaya a turnos, ¿no?, y no haya dormido por la noche, haya Sí, ido de noche. sí. Cuesta más de segregar cortisol a lo mejor en las horas que deberíamos. Está un poco desregulado esto. Mm. Luego, por otra parte, el no dormir, la privación de sueño o el dormir mal, tener un sueño muy, muy ligero o muchos despertares nocturnos pueden aumentarnos los niveles de cortisol, aparte también de hacer disrupción en el ciclo de sueño-vigilia adecuado. Entonces, el cortisol no solo tiene que ver con el hecho de despertarnos y de darnos esta energía, esta chispa matutina para la actividad, sino que también es clave para procesos inmunitarios, regenerativos, metabólicos y sobre todo en la regulación de la glucemia. De ahí que también se le reconozca, como he comentado antes, como un glucocorticoide. Es muy interesante, Claudia, porque esta hormona, tan importante para todas estas funciones que estamos comentando, su producción depende, al menos en un 50%, de la presencia de luz y la activación mediante este mecanismo que estamos comentando, ¿no? Pero Ujú. el 50% de todo el cortisol que vamos a segregar, o sea, que vamos a generar a lo largo del día, aparece en los primeros 45 minutos del día, cuando amanece. Es lo que se llama cortisol awakening response, si lo digo bien. Y en estos primeros 45 minutos del día es muy importante que se segregue este 50% del cortisol que vamos a generar a lo largo de todo el día. Por eso es muy importante poner ahí el foco, como luego vamos a comentar. A la hora de cuantificar el patrón de cortisol, pues los momentos más indicados comienzan con el despertar, ¿no? Hasta las 9, 3 de la tarde tras el despertar, en intervalos de 3 horas, se puede ir midiendo el patrón de cortisol. Esto permite describir pues una curva, ¿no? A ver cómo se comporta. Luego, por otra parte, pasando a la melatonina. Esta es una hormona, como ya comentamos, segregada por la glándula pineal. También tiene un ritmo marcado muy robusto y
y representa muy bien el funcionamiento del reloj central, porque está muy relacionado con él, ¿no? Es de donde básicamente se segrega, ya que su síntesis depende directamente de él, lo que comentaba. Entonces, esta hormona se eleva durante el periodo de oscuridad y, claro, en invierno, por ejemplo, que las noches son más largas, la secreción de melatonina se prolonga más en el tiempo que en el verano, ¿no? Donde la noche es más corta. ¿Qué más comentarte de la melatonina? Pues que se le conoce principalmente y archiconocida por su función en la inducción del sueño, pero también tiene otras muchas funciones, como puede ser su alto poder antioxidante, apoyo en funciones gastrointestinales, apoyo en funciones inmunitarias, porque es una gran inmunorreguladora también. Y también está estudiada en procesos de fertilidad también. Entonces, el ritmo de secreción de melatonina determina la fase también de otros ritmos, como es el caso del ritmo de la temperatura corporal central y de la temperatura de la piel distal, que hablaremos un poco más adelante. Esto está relacionado con el estado de alerta y también el ciclo de sueño-vigilia, ¿no? Porque en especies diurnas la melatonina promueve la vasodilatación periférica, aumentando la temperatura de la piel distal para enfriar el cuerpo interno, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y reducir esa temperatura corporal central. Esto ayuda a aumentar la somnolencia y a favorecer el inicio del sueño. Y el patrón de melatonina plasmática en sangre presenta valores bajos durante el día, mientras que por la noche pues, presenta valores elevados con un máximo durante la madrugada entre las 2 y las 4. ¿Y por qué se puede ver alterada la producción de melatonina? Pues además de por la existencia de luz y de no oscuridad, ¿no? Cuando, bueno, por la propia actividad, si estamos activos, ¿no? O la cafeína también, o ciertos fármacos como antiinflamatorios o betabloqueantes. Entonces, que estas dos hormonas se segreguen de manera cíclica y adecuada nos va a ayudar a una multitud de procesos biológicos. ¿Qué pasa? Que la desregulación de estos biorritmos, sobre todo lo que conlleva estas dos hormonas, pues conlleva también a muchas patologías, ¿no? Porque claro, como hacen tantas funciones, si no tenemos una buena sincronía y no se segregan bien, pues puede darnos, o sea, pueden provocar desde trastornos emocionales como irritación, falta de ánimo, incluso depresión, cognitivas, falta de atención, falta de memoria a corto plazo o incluso patologías metabólicas, inmunitarias, cánceres, etcétera. ¿Cómo podemos nosotros testar en nosotros mismos el cortisol y la melatonina? Pues bueno, conocemos normalmente los test que se suelen llamar de estrés en saliva y se suele medir en saliva, que es muy fácil y a veces hay kits que nosotros mismos podemos tomarnos la muestra en nuestra casa y son muy cómodos. Y podemos evaluar si tenemos posibles desajustes en la curva del cortisol y melatonina cuando sospechamos de esto, ¿no? Vale, y aquí enlazo, Claudia, con cómo funciona exactamente este ritmo de cortisol-melatonina. Sí que es verdad que acabamos de hablar un montón, ¿no? Pero bueno, básicamente, por acabar de concretar ciertos aspectos, es decir, que desde que nuestra retina capta o no luz, si capta luz, sobre todo por la mañana, debería de ser con suficiente intensidad y un espectro de luz en concreto. Y además durante un tiempo determinado, por lo menos de unos 10-15 minutos, porque si no el organismo no se da cuenta todavía que se está haciendo de día, ¿no? Y que la oscuridad ha desaparecido. Y lo que comentaba antes, importante que esos 10-15 minutos sean en los primeros 45 minutos de nuestro día, que es cuando vamos a segregar la mayor parte del cortisol del día. Y nos va a Esto ayudar. muchas veces lo que pasa, ¿no? Que comentábamos también en el podcast del sueño, de que te encuentras muchas personas que se despiertan y es de noche quizás, ¿no? Y van a la oficina y ya no han visto la luz, ya andas cansado todo el día, ¿no? Ya como que se empieza a desregular desde primera hora todos estos ritmos.
Claro, imagínate en invierno. Encima de que hay menos horas de luz, nos despertamos con oscuridad, nos metemos en el coche, llegamos a la oficina, todavía no amaneció y encima nos metemos en una oficina que si no nos toca al lado de la ventana o lo que sea, pues no recibimos nada de luz durante el día. Por lo menos en esos primeros minutos que lo necesitamos. Y entonces, claro, eso implica pues ir más chafado a lo largo de todo el día. Porque uno de los grandes problemas que nos encontramos es que muchas veces esta intensidad de luz no se consigue, como estamos comentando, y la exposición de luz debería por lo menos corresponderse con unos valores en exterior, o sea, estando fuera de al menos 1000 lux. En un día de sol así radiante de verano podemos llegar hasta los 10.000 luxes y esto sería lo ideal, ¿no? Pero claro, durante la noche también deberíamos de tener esa privación de luz, tener pues 0 luxes, ¿no? O sea, estar en total oscuridad, que sería lo ideal. Lo que pasa que tampoco lo cumplimos porque estamos en casa con luces encendidas, que por mínima intensidad que sea, ya no deja de haber una estimulación en nuestra retina, ¿no? O sea, a través de las melanopsinas. Entonces, claro, es complicado porque lo normal en esta sociedad de hoy en día es que no nos expongamos ni a suficiente luxes por la mañana y encima sigamos expuestos a algunos luxes por la noche, ¿no? Y al final es una disrupción muy importante de este biorritmo. Yo creo que es muy común encontrarnos con personas que seguramente a lo largo del día no tienen esta variación, ¿no?, de exposición a luxes, sino que lo que comentábamos, pues te despiertas, casi que no ves el sol, te metes en el coche, vas al trabajo, la pantalla del ordenador, la luz de la oficina o del trabajo que sea, y estás como expuesto todo el día a una exposición baja, ¿no?, que no te permite ni acabar de despertarte ni generar cortisol, ¿no?, ni por la noche, ¿no?, pues entre pantallas, que si móvil, que si estamos todo el día expuestos a una luz tenue, pero que Sí. tampoco te deja ni descansar ni despertarte. Claro, luego muchas personas refieren también problemas a la hora de dormir, porque el pico de cortisol es muy importante porque según empieces tus días, las noches pues las vas a dormir mejor, por decirlo de alguna manera, porque si generas, digamos que como están en sincronía, si yo genero suficiente pico de cortisol, luego la melatonina va a ser más fácil que la segregue por la noche, porque va a haber más diferencia de intensidad de luz y todo esto, ¿no? Por eso, lo que tú comentabas ahora, Claudia, muchas personas, como no nos exponemos a esta luz por la mañana ya de base, pues estamos por la mañana con una sensación de que me cuesta arrancar, tengo una sensación como de nebulosa, y eso tiene que ver con que mi cerebro todavía no se ha enterado de que es de día, no ha recibido la suficiente intensidad de luz. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos ayuditas extras como el café para ir despertando. Encima, a lo mejor no hemos pasado una buena noche porque tampoco hemos segregado suficiente melatonina y encima vamos cansados de no dormir bien. Y bueno, esto a veces se corregiría simplemente observando la luz del sol durante 10-15 minutos al levantarse, o si no hay luz del sol o no hay una suficiente claridad en ese momento, existen también unas lámparas de luminoterapia, terapias de luz azul, que se usan mucho también en los países nórdicos y emiten una luz de unos 10.000 lux, y lo podemos poner en nuestra casa mientras nos tomamos el desayuno, por ejemplo, pues para ir estimulando un poco el proceso del cortisol, ¿no? O incluso Muy llevarlos a nuestro lugar interesante. de trabajo, ¿no? Si estamos en un sitio o sea, con mucha oscuridad, sin casi ventanas o lo que sea, pues nos puede ayudar un poco para mantenernos no tan chafados durante la mañana. Muy interesante. Sí, y luego, bueno, también a tener en cuenta las gafas de sol, Un que gran ese tema. también nos puede alterar porque, claro, las gafas de sol bloquean la luz azul del sol, que es precisamente la que más estimula este proceso. Entonces, claro, aunque yo esté bañado en sol, ¿no?
esté en la calle y esté bañándome de sol, si mi ojo no está recibiendo ese estímulo, pues estamos en las mismas. Que yo aquí haría siempre pasa un poco, ¿no? Con el tema de la exposición solar, al final de lo que se trata es de que haya una exposición coherente, es decir, si vas a ir a las 12 del mediodía a la playa en pleno verano a 40 grados o 30 y pico, ¿no? A tostarte allí como una lagartija, quizás sí que sería interesante, ¿no? Pues no estar tantas horas con la luz, porque hay personas, ¿no?, que tienen sensibilidad a nivel ocular. Pero lo natural y normal sería eso, ¿no? Exponernos al sol sin gafas de sol, que los ojos se acostumbren, ¿no? Como comentábamos antes, nosotros que quizás a veces pasamos muchas horas en el ordenador, o a mí me ha pasado, ¿no? Con las gafas que bloquean la luz azul, luego sales fuera y como que te cuesta que el ojo se adapte a la luz, ¿no? Por eso, exposiciones cortitas, intensas, ¿no? Sí, 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 ir estimulando, sobre todo eso, no coger y salir por la mañana de casa, pues a lo mejor ahora en verano que sí que hay más luz, ¿no? Que no es como lo que hablábamos antes del invierno, que cogías el coche en oscuridad y tal. Ahora a lo mejor hay más luz y ya puedes exponerte desde primera hora de la mañana a pues esos 10-15 minutejos, tenerlos luego ya, pues bueno, si te quieres poner las gafas, pero por lo menos respetar unos minutos para poder recibir el estímulo. Pero bueno, luego eso, nos podemos encontrar con el caso contrario, que durante la noche pues haya un estímulo excesivo de luz, aunque no sea de tanta intensidad como durante el día, pero que sea suficiente como para mantener activado mi núcleo supraquiasmático, como que le sigamos diciendo a nuestro cerebro, a nuestro reloj central, que es de día y tiene que seguir con el cortisol arriba, y la melatonina pues a duras penas se segrega. Entonces, sobre todo tipo iPad, tablets, móviles, ordenadores, incluso televisores que tienen luz azul, están estimulando este proceso constantemente. No acabamos de empezar a segregar la melatonina adecuadamente. Y entonces mi calidad de sueño no va a ser la adecuada. Que esto es muy interesante, que quizás muchas veces nos encontramos a personas, ¿no?, tomando el suplemento de melatonina y a veces es mucho más interesante decir, oye, mira, apaga un analógico a partir de tal hora, no se miran pantallas y se deja de tener este estímulo y no hace falta la suplementación, ¿no? Que hay veces que eso, nos encontramos gente que toma melatonina pero que está con el móvil hasta las 12 de la noche y no, Claro. en verdad nos sirve de poco. No, claro, es que estás, por un lado pones, por el otro quitas y al final pues te quedas en cero, ¿no? Básicamente. O sea, lo ideal es pues regular eso, lo que tú dices, intentar hacer un apagado electrónico por lo menos 1 o 2 horas antes de irnos a dormir para ir induciendo un poco este proceso, y que las luces que tengamos encendidas en casa no sean LEDs de estos muy blancos o luces muy blancas, sino que sea más bien bombillas más amarillas o luces de velas o cosas así que nos ayuden a ir bajando, o sea, induciendo al sueño, ¿no? Para segregar melatonina para que nos induzca a este sueño. Y bueno, por otra parte, la gente que no tiene más remedio, pues está el tema de los filtros de luz azul de estos aparatos electrónicos, ¿no? Que hay aplicaciones disponibles o incluso ya vienen en los propios aparatos, ¿no? Alguna aplicación por ahí. Entonces esto, el hecho de mantener esta señal constante en mi cerebro de que es de día, es de día, es de día, con bueno, el no desenchufarnos de los estímulos lumínicos, pues tiene un impacto en la salud muy grande de unas dimensiones que todavía no sé si nos damos cuenta realmente de las dimensiones, porque, por ejemplo, el presidente de la Asociación Danesa contra el Cáncer ha publicado un estudio en 2001, ya hace, mira cuánto, ya hace 20 años, donde muestra una incidencia de un 50% más de cánceres de mama en mujeres que trabajan por la noche. Y la OMS en el año 2007 declara la luz nocturna literalmente cancerígena. O sea, estamos a estos niveles. Entonces, bueno, es una cosa muy importante el estar sincronizados con nuestros ritmos circadianos.
Sí, yo Pues creo que no se le da la importancia que realmente tiene, ¿no? Igual mm, que también ahora se están viendo muchos estudios a nivel de obesidad, también, ¿no? De comer por las noches, ¿no? De, cuando uno hace estas agresiones, ¿no? a los ritmos circadianos, tienen consecuencias graves que no, todavía no somos conscientes, yo creo. sí, sí, sí. Por eso que eso, solo con las dos medidas básicas que estamos comentando, de exponerte a la luz, a la intensidad de luz en la mañana y el de evitar intensidad de luz por la noche, ya mejoraríamos muchísimo nuestra salud y nuestra higiene del sueño y nuestra energía durante el día con esas dos cosas básicas, básicas. Y además parece ser que cada una de las células de nuestro cuerpo tiene su propio reloj biológico y se expresa también de una manera circadiana, o sea que también hay una sincronización de este reloj central con el resto de relojes en nuestras células, estos relojes que llamamos periféricos, y entonces estos relojes tienen que funcionar también bien para que todas las funciones corporales se sucedan de manera armónica. Entonces, bueno, es todo como una orquesta, ¿no? De sincronización y es muy importante. ¿Qué más estimuladores de nuestros ritmos circadianos, aparte de todo lo que estamos hablando de la luz-oscuridad que es tan importante? Quería hablar un poco más de la temperatura ambiental, que es también relacionada con este ciclo, pero en el caso de la temperatura ambiental hay un patrón muy variable en función de la estación, ¿no? Porque suele oscilar a veces entre 15 y 20 grados entre el día y la noche, pero claro, sin embargo, en el estilo de vida actual que llevamos, en nuestras casas por la noche intentamos pues calentarlas para tener una temperatura agradable y a veces, bueno, las diferencias entre el día y la noche son apenas 5 o como mucho 10 grados. Entonces, sobre todo es debido a eso, al aumento en la temperatura nocturna, ¿no? Y esto en muchos casos impide la disipación de calor necesaria para iniciar el sueño. Y voy a explicar por qué. ¿Por qué necesitamos una disipación de calor para iniciar el sueño? A ver, voy a explicarlo un poco. Para iniciar el sueño es necesario que el cuerpo comience a enfriarse. Para, para lo que la sangre lo que hace es distribuirse hacia la periferia. Entonces nos enfriamos a nivel interno, la temperatura corporal interna se enfría, pero nuestra piel se calienta porque la sangre se distribuye hacia la piel, por así decirlo. Por eso hay Eh, personas que son como estufas por la noche, ¿no? sí, en Que las general, tocas y sí, queman. sí. Entonces, cuando la temperatura central del cuerpo ha de bajar, ¿vale? Cuando A ver, cuando hay temperaturas ambientales cálidas o durante el sueño, la temperatura central del cuerpo debe bajar, ¿no? Y el calor corporal así le ayudamos a disiparse, porque el calor se va hacia el exterior. Se produce una vasodilatación periférica, era lo que hablábamos que ayudaba a la melatonina. Antes lo Ujú. comentábamos. Y entonces se consigue la bajada de la temperatura corporal central y la subida de la temperatura de la piel distal, que llamábamos antes, o sea, en la periferia. Ocurre exactamente lo contrario con temperaturas ambientales frías y cuando estamos despiertos durante la vigilia, ¿no? Ocurre exactamente lo contrario, porque tenemos que mantener más el calor a nivel central, ¿no? Nuestra piel está más fría, pero mantenemos el calor más central. ¿Y qué tiene esto que ver con nuestro descanso? Vamos a ver si lo acabamos de acoplar. Pues que para un mejor descanso también es necesario que la temperatura exterior sea fresca y que el cuerpo detecte que hay diferencia entre el día y la noche, pero el estilo de vida actual no nos pasamos la mayor parte del tiempo en interiores, claro está, y hay muy poca diferencia entre el día y la noche y primero el cuerpo no se entera bien de cuándo es el de día y cuándo es de noche y segundo, que si mantenemos la temperatura exterior nocturna muy alta, no seremos capaces de disipar el calor que necesitamos para inducir adecuadamente el sueño. Esto se ve claramente en verano, ¿eh, Claudia? Ujú. Bueno, aquí en Asturias Sí que no. no. Aquí sí, aquí sí. En la costa sí que entre la humedad, la calor, Hmm. cuesta mucho conciliar el sueño.
Sí, en verano, cuando la temperatura es muy alta por la noche, en las olas de calor sobre todo, ¿no? Nos cuesta muchísimo conciliar el sueño y es por eso, porque no podemos disipar bien el calor que necesitamos para inducir el sueño y la bajada de temperatura consecuente, ¿no? Claro, porque lo que estás diciendo es que si hace mucho calor fuera, claro, no me puedo enfriar, ¿no? Porque hace mucho calor fuera y me está calentando. Entonces lo que hago es sudar, ¿no? Pero claro, Sí, por ejemplo, en Asturias, que tenéis una temperatura así más agradable, más fresquita por las noches, puedo sacar el calor, ¿no? Y enfriarme por dentro porque la temperatura me lo permite. sí, sí, claro. Y ponerte el nórdico también, por si acaso, en junio. Sí, bien. Vale, pues después de este paréntesis, sigo un poco con otros estimuladores del ritmo circadiano que hablábamos con la actividad y el descanso, que está súper relacionado con el ciclo de luz-oscuridad. La ingesta de comida también nos ayuda a sincronizarnos, que ya si eso hablaremos en otro capítulo, si podemos, de la crononutrición, que es muy interesante. Sí, muy interesante. Y sí, y luego las relaciones sociales también. Todo esto nos ayuda a sincronizarnos. Son varias las hormonas que se segregan siguiendo los ritmos circadianos. Por ejemplo, voy a nombrar algunas. Hormona del crecimiento. Se segrega mayor cantidad en las primeras fases de sueño. O sea, es muy importante y además en ciertas horas. O sea, que es muy importante que durante las primeras horas de la noche realmente durmamos en esas horas de la noche, porque no es lo mismo dormir 8 horas de 2 de la madrugada a 10 de la mañana que dormir 8 horas desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana. Es que no es lo mismo. Eh, Desde las 11 a las 7 nos daría tiempo a segregar la hormona del crecimiento que se segrega en las primeras fases del sueño, pero también a unas horas concretas. Luego tenemos la prolactina, que va aumentando a medida que avanza la noche también. Luego tenemos la TSH, que es o tirotropina, la hormona que segrega el hipotálamo para estimular a la tiroides, que la máxima liberación se registra también durante la noche. Luego tenemos la temperatura corporal que comentaba, que sobre todo tiene lugar el punto más bajo de temperatura corporal entre las 3 y las 5 de la madrugada, más o menos, y los valores más altos los presenta durante el día y empieza a disminuir alrededor de las 8 de la tarde para conseguir el mínimo entre las 3 y las 5 de la madrugada. Luego, por ejemplo, la presión arterial o la frecuencia cardíaca también mantienen un patrón circadiano similar y estrechamente relacionado con el ritmo de actividad, con valores elevados cuando estamos despiertos durante la vigilia y menores durante el descanso, totalmente lógico, ¿no? De hecho, el patrón de estos dos parámetros muestra dos elevaciones durante el día, una en la mañana y otra en la tarde, con un pequeño valle de menor, o sea, de menor valor, ¿no? En la hora de la siesta. Y luego ya reducción importante durante el descanso nocturno. Y nada, este patrón es un reflejo del balance entre el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Otro ejemplo, el flujo respiratorio, por ejemplo. Sabemos que es más óptimo por la tarde en comparación con la mañana. Por tanto, dependiendo en qué momento del día, por ejemplo, se hacen pruebas en relación con el asma, si estas medidas se realizan en la tarde, se puede pensar de forma errónea que el paciente responde bien al tratamiento. De ahí llamamos también la cronofarmacología, pero no solo eso, sino que también lo tengamos en cuenta cuando hacemos ciertos análisis o ciertas pruebas, la hora del día, porque el patrón es muy variable de ciertos parámetros a lo largo del día y hay que tener esto en cuenta. Y cada vez se está estudiando más todo esto y se está teniendo en cuenta más. Muy Luego, interesante. otros parámetros de funciones renales o la formación de la orina, volumen, nivel de electrolitos, sistema inmunitario, bueno, el sistema digestivo, la ritmicidad que tiene, el metabolismo. Pero bueno, eso entraría un poco más cuando hablemos de la crononutrición, a ver si podemos hablar de ello, porque está muy interesante el tema. Pues nada, yo creo que más o menos esto era lo que quería hablar sobre
sobre toda la teoría y tal. Solo ya destacar un poco que desde un punto de vista genético se considera que entre un 10 y un 12% de nuestro material genético se expresa de manera cíclica también. O sea, esto quiere decir que hay momentos en que nuestros genes están activos y otros genes están apagados dependiendo del momento del día. Se van activando o desactivando. Entonces, si miramos desde un punto de vista de cada órgano, hasta un 50% de nuestros genes se expresan así, cíclicamente. Entonces, la biología y la propia evolución, el cómo estamos hechos, ¿no?, ha reservado momentos del día o de la noche para algunas de sus funciones y que se expresen ciertos genes para realizar ciertas funciones en un momento dado o en otro. Como... Sí, Es que dime. esto es muy interesante, ¿no? Lo quería enlazar con lo que has dicho antes, porque hay muchas personas que te dicen, pues si yo duermo 8 horas, pero es que no es lo mismo dormir 8 horas de 10 de la noche, ¿no? A la mañana que te vayas a dormir a las 2 de la mañana Mm, y duermas hasta el mediodía. No es lo mismo porque es que genéticamente tenemos ujú, patrones de mm. genes que se expresan en ciertas horas. Exacto, sí, sí, sí. Por eso es tan importante mantener el ciclo de sueño-vigilia en relación adecuado a la luz y la oscuridad, porque no es lo mismo estar en otro patrón de sueño-vigilia que no sea bien sincronizado con la luz y la oscuridad, porque ahí es donde estamos eh, haciendo una cronodisrupción que llamamos. Mm. Entonces, eh, a nivel de un poco por recapitular cómo volvemos a reconectar a nuestro biorritmo, ¿no? Pues lo primero, evitar los disruptores, los que hemos ido comentando, que es la falta de luz natural durante el día y sobre todo a las primeras horas del día, y que sea de suficiente intensidad con un espectro de luz adecuado, ¿no? Que sea luz azul y tal, sobre todo del sol. Si no tenemos sol o si no tenemos oportunidad, pues a través de una de las lámparas de luminoterapia, que, que son también interesantes cuando no hay mucha luz. Luego, por otro lado, evitar la exposición a la luz en las horas nocturnas, que era lo que comentamos antes, que cuando durmamos sea con oscuridad 100%, que intentar cero lux, porque si no podemos, el ojo se sigue enterando. Porque si no, eso, no produciremos suficiente melatonina y el sueño no será reparador. Luego, ¿qué más disruptores puede haber? Bueno, cuando tenemos algún viaje, que hay mucho cambio horario, pues nada, intentar recuperar cuanto antes el biorritmo con la nueva luz-oscuridad, ¿no? Y luego las comidas también, si las hacemos a deshora, o sea, si las hacemos sobre todo en horario nocturno, que el cuerpo no está preparado para nada para digerir en horario nocturno, y entonces ahí nos puede hacer una disrupción importante. Yo me he Entonces, encontrado con pacientes que me decían, no, es que tengo insomnio, no es que ceno a las 10 y hasta las 2 no me duermo y es, pues justo las horas de la digestión, ¿no? Esto también hay que tenerlo muy en cuenta mm, de sí, que, claro, sí, si uno está haciendo la digestión es complicado conciliar el sueño y, bueno, yo creo que esto a todo el mundo le ha pasado, ¿no? De comer mucho, irte a dormir sí, y no poder tener pesadillas, despertarte. exactamente, sí, sí, sí. Entonces, bueno, es que el mundo moderno eso nos ha permitido el hacer vida fuera de las horas de luz, pero claro, eso pues no está, nuestro organismo no está adaptado a esto. O sea, llevamos viviendo en consonancia con luz, oscuridad y siguiendo ese ritmo muchísimos, muchísimos años. Y hoy en día, pues esto pagamos factura por ello. Aunque no lo pensemos, ¿eh? Aunque no lo creamos realmente, pero pasa bastante factura. Entonces, ¿cómo apoyamos la sincronización? Pues es lo que comentamos, es que es muy fácil, es que son 4 cosas básicas. Es seguir nuestro ritmo solar, vivir durante el día y descansar durante la noche, intentar pasar mucho espacio de tiempo al aire libre,
y sobre todo en la mañana. Comer un máximo de 2-3 veces al día y durante las horas de luz. Desconectar los aparatos electrónicos por la noche y evitar una exposición a luces muy intensas por la noche. Y respetar las horas de sueño. Y es que no hay más. O sea... Entonces, claro, es que si hacemos esto, pues como que reconectamos, ¿no? Y los acontecimientos del mundo y los procesos corporales pues coinciden y todo ocurre pues a su debido tiempo. Si no forzamos a nuestro cuerpo, sino que seguimos los ritmos que durante miles de años han forjado nuestros hábitos, ¿no? Nos han definido como seres humanos y están impregnados en nuestros genes, pues yo creo que viviremos mejor. Pues bueno, Marga, hasta aquí el episodio de hoy. Nos vemos pronto en el siguiente podcast, que será el último de esta serie sobre los pilares de la salud. Y bueno, me queda decirte que nos vemos pronto. Nos vemos pronto, Claudia. Espero que os haya gustado y que haya sido interesante. Un saludo. Un saludo. ¿Te ha gustado el episodio? Para no perderte ninguno, suscríbete a Ancestral Podcast en tu reproductor de podcast habitual. Si quieres saber más sobre nosotras y nuestros servicios o consultar más artículos relacionados con tu salud digestiva y hormonal, tienes toda la info en nuestra web www.clinicaancestral.com. También puedes seguirnos en nuestro Instagram, Clínica Ancestral PNI. Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo en el próximo episodio.